Conocía a Joe desde hacía unos buenos 10 años y pasaba muchas horas en su bar, el Landing Strip Lounge, bebiendo PBR y codiciando a las chicas que trabajaban para él. Iban y venían, pero todos tenían una cosa en común. Estaban calientes. La pareja actual no fue la excepción. Karen detrás de la barra y las dos camareras, Tina y Cookie, me dieron ganas de arrancarles la ropa y poseerlas. Creo que esta afirmación no es del todo precisa. Si era cierto de Karen y Tina, no era del todo cierto de Cookie. Mientras la miraba, mis pensamientos fueron algo como esto. ¿Por qué no tomo a alguien como ella como mi esposa en lugar de la perra con la que estoy casado? No es que no fuera tan hermosa como las otras dos y más. Pero si Karen y Tina eran muy hermosas, era de una manera yo soy hermosa y lo sé de alguna manera. En otras palabras, Karen y Tina serían amigas o amigas con beneficios y Cookie estaría dispuesta a largo plazo. Pero por mucho que quisiera darle carne a cualquiera de esos tres, no iba a suceder. No sucedería por mi físico. Yo era uno de esos tipos que realmente decía que amaba, y ese sería el caso hasta que la muerte nos separara. Y en ese momento, no podría haber sido peor. Recientemente descubrí que mi esposa se estaba divirtiendo con su jefe, y aparentemente algunos de nuestros amigos en común lo sabían. Aunque tenía que preguntarme si realmente eran mis amigos después de todo. Verdaderos amigos. Al enterarte de que tu esposa te estaba apuñalando por la espalda, deberías habértelo dicho. Creo que eran más amigas de Claudia que mías. Definitivamente ya no estaban en mi lista de amigos ni en mi lista de tarjetas de Navidad. Estaba sentado allí bebiendo cerveza y pensando en mi esposa puta cuando Bobby Denton se bajó al taburete de la barra a mi lado. ¿Cómo estás, Wally? Aguanta ahí, Bobby. ¿Qué tal? Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. ¿Vas a estar aquí mañana por la noche? ¿Por qué mañana? ¿Qué? Noche de micrófono abierto. Tenemos un talento decente. Sí. Pero tendré que aguantar todas tus tontas bromas rubias. Veo la cara de tu esposa cuando les dices y me pregunto por qué aún no te ha cortado la lengua mientras duermes. No duermo junto a ella. Pensé que eso era extraño, pero antes de que pudiera comentar, dijo, necesito hablar con Joe sobre mañana, me levanté y me fui. Karen se acercó y me preguntó si estaba lista para otro PBR y le dije que no. Terminé el que estaba frente a mí, luego me levanté y me dirigí a casa. Cuando llegué, Claudia tenía la cena lista y me saludó con abrazos y besos, a lo que respondí. Claudia no sabía que yo sabía de su vida secreta con su jefe, y no quería que se enterara hasta que yo resolviera mis asuntos. Hasta que lo hice, todavía quería vivir una vida sexy, así que tendría que guardarme lo que sabía para mí. Cuando descubrí lo que Claudia estaba haciendo, acudí a un abogado y aprendí la dura verdad sobre el divorcio en un estado sin culpa. En resumen, terminaría en un desastre total y Claudia se iría sonriendo. Según el abogado, las únicas opciones eran simplemente alejarme sin divorciarme de Claudia o hacerle saber a dónde fui. O sonreír, aceptarlo y vivir con ello. Enfréntalo y vive con ello. Es fácil decirlo cuando no te está pasando a ti. Pero al final, decidí hacer precisamente eso. Viví con eso hasta que estuviera en una posición financiera en la que pudiera dejar a Claudia en mis términos. Mis términos fueron que la mantuviera callada y dejara a Thomas Billings quebrado y sangrando. Incriminar a su jefe sería la parte fácil. Todo lo que tenía que hacer era hacerle saber a su esposa lo que estaba tramando. Y si la entendía bien, ella lo arrodillaría y lo tiraría a la calle. Sarah Billings era la única hija de Barton Benton y él la amaba mucho. Pero él no era tonto. Cuando su hija favorita anunció su intención de casarse con Thomas Billings, a quien había conocido en una fiesta navideña de la compañía, Benton había insistido en un acuerdo prenupcial que evitaría que Billings obtuviera el control de Benton Industries si algo le sucedía a Benton. Sarah era su única heredera y quería asegurarse de que ella mantuviera el control de la fortuna de Benton. ¿Cómo sé todo esto?
Claudia trabajaba en Benten Industries como secretaria de facturación y estaba conectada a la red de chismes. Ella traía los chismes a casa y se convertían en el tema de las conversaciones en la mesa. Cuando Benten y su esposa murieron en un accidente aéreo, su única heredera, Sarah, quedó a merced de la compañía. O no creía que pudiera manejarlo o no quería manejarlo. Entonces Thomas Billings, el gerente de compras, de repente se convirtió en presidente de Benten Industries. Puede que Sarah no quisiera dirigir la empresa, pero no era una idiota y mantuvo el título de directora ejecutiva y presidenta de la junta para poder vigilar las cosas. Todo lo que tenía que hacer con respecto a Billings era pagarle un centavo a su esposa. Claudia siguió a Billings a las oficinas ejecutivas, pero no como su secretaria. Fue ascendida a asistente personal del presidente. Esta promoción me hizo feliz y triste al mismo tiempo. El dinero extra me hizo feliz porque acabábamos de comprar una casa nueva, muebles y electrodomésticos nuevos. Lo que no estaba contento era que el nuevo trabajo requería que ella viajara por todo el país con Billings mientras él negociaba nuevos contratos y demás. Claudia se había ido 2 o 3 días, 2 o 3 veces al mes. Quería que mi esposa estuviera conmigo en lugar de volar por todo el país. Pero ella estaba feliz en su nuevo trabajo. Así que me quedé callado y viví con eso. Es decir, viví con eso hasta que Claudia y yo fuimos a bailar al Club Moose. Nos lo pasamos genial bebiendo, bailando y socializando con amigos. Unas 2 horas después de que comenzara la fiesta, necesitaba ir al baño. Estaba sentada en uno de los puestos, ocupándome de mis propios asuntos cuando Brett y Chuck entraron en la habitación. Sabía que eran ellos porque reconocí sus voces cuando Chuck dijo, Claudia se ve muy bien hoy. Lo sé, y me gustaría conseguir un pedazo de ella. No sé si ella puede llevarte. Pensé que tal vez podría atraparla amenazando con decirle a Wally lo que hace en sus viajes con el jefe. Yo no lo haría si fuera tú. Wally está tan obsesionado con esa puta que no te creerá. Incluso podría patearte el trasero por hablar mal de ella. Chuck tenía razón. No le creí. Conocía a mi Claudia. Ella me amaba tanto como yo la amaba a ella. Mi Claudia nunca, y quiero decir nunca, me engañaría. Cuando salí del puesto, tenía la mitad de la mente para ir a esos 2 imbéciles y golpearlos en la cara por lo que dijeron sobre mi esposa. La otra mitad decía, no seas tonto. Solo provocarás una escena y avergonzarás a Claudia. Dejé que la razón prevaleciera, volví a la fiesta e intenté divertirme. Cuando terminó la fiesta, nos fuimos a casa y nos pusimos manos a la obra. Mientras nos abrazábamos después, me di cuenta de que de ninguna manera mi esposa me engañaría. Siguiente capítulo. Hay algo gracioso en nosotros los humanos. Tenemos esta cosa llamada naturaleza humana. Y una de las cosas que la naturaleza humana nos obliga a hacer es probarnos algo a nosotros mismos. Alguien dice, no puedes hacer eso, y tienes que demostrar que puedes. Alguien más dice, simplemente no es posible y tienes que demostrar que puedes. Alguien dice que tu esposa te engaña y tienes que demostrar que no lo es. Y la forma más fácil de demostrarlo. Preséntate donde está en uno de sus viajes y comprueba por ti mismo que es una mentira descarada. Eso es exactamente lo que hice. Billings y Claudia viajaron a Houston. Y Claudia, como siempre, me llamó para avisarme dónde se hospedaban. Estaba en el siguiente vuelo a Houston. En el mostrador de facturación pregunté si mi esposa se había registrado y, después de mostrar su identificación, le dije que se había registrado y que estaba en la habitación 306. Le dije que estaba en Houston para encontrarse con su primo y le pregunté si se había registrado. Sí, de hecho, el primo Thomas se hospedaba en la habitación 901. Ya me dirigía al teléfono de la casa para llamar a la habitación de Claudia cuando por casualidad miré los ascensores. Vi a Claudia y Billings saliendo del ascensor tomados de la mano. Se sonreían el uno al otro.
Se detuvieron y se besaron cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, luego se dirigieron al bar del hotel. Había visto lo suficiente como para darme cuenta de que lo que había escuchado era cierto y todo lo que tenía que hacer era darme la vuelta, go a casa y decidir qué hacer. Pero entonces intervino la naturaleza humana. Me decía, tienes que averiguar más, Wally. No podía simplemente seguirlos al bar porque podrían notarme, así que necesitaba cambiar mi apariencia lo suficiente como para no llamar su atención. Entré en la tienda de regalos del hotel. Había mucha mercancía de Houston Astro allí y compré una gorra de béisbol, una cazadora y una bolsa de lona con el logotipo del equipo, así como un par de gafas de sol baratas. Recogí una copia de la revista People y luego me dirigí al baño público. El traje y la corbata entraron en mi bolso. Sacudí las lentes de mis gafas con montura de cuerno, me puse la gorra y la cazadora y me dirigí al bar. Es cierto que el disfraz era un poco delgado y no resistía el escrutinio, pero no esperaba que Claudia o Billings miraran a nadie. Ciertamente no esperaban verme en Houston, y a juzgar por la forma en que se tomaron de la mano y se besaron en público, dudaba mucho que estuvieran pensando en investigadores privados o detectives. Los vi cuando entré al bar. Estaban sentados en una cabina, bebiendo frente a ellos y besándose. Tomé una mesa para poder verlos, pedí un trago y luego me senté a la mesa bebiendo mi trago y fingiendo leer una revista. Tomaron 2 tragos cada uno, tocaron Kissy Kissy por un rato, y después de media hora se levantaron y salieron del bar. Pasaron junto a mí. Y ni siquiera miraron en mi dirección. Esperé un minuto, luego me levanté y los seguí. Los vi caminar de la mano hacia el ascensor, presionando el botón de llamada. Entraron en el ascensor, la puerta se cerró y el ascensor subió. No se detuvo en el 3er piso para que Claudia pudiera bajarse e irse a su habitación. Llegó a la 9ª, se detuvo un minuto y luego se dirigió hacia abajo. En el camino hacia abajo, tampoco se detuvo en el 3º. Levanté la vista y me dirigí a casa. Siguiente capítulo. Me reuní con el abogado, recibí las malas noticias y me puse en acción para poner fin a mi relación con Claudia. Cuando llegué a casa del trabajo el miércoles, no pasé por la casa. Claudia me llamó y me dijo que los Billing tenían una reunión en Detroit por la mañana para volar allí desde Houston y que ella estaría en casa al día siguiente. Entré a la pista de aterrizaje para tomar una cerveza o 3 y ver si Bobby tenía razón cuando me dijo que había un talento bastante decente reunido para la noche. Me senté en un taburete de la barra, pedí mi PBR habitual y me puse cómodo como de costumbre. Bobby comenzó la velada con una broma rubia. 2 rubias viajaban en un ascensor mucho antes de llegar a su piso. El ascensor se detuvo y entró un tipo muy guapo. Sonrió a las rubias, extendió la mano y presionó el botón del siguiente piso. Luego se puso de pie y admiró el paisaje mientras subía el ascensor. Cuando la puerta se abrió detrás de él, sonrió a las rubias, se volvió y salió por la puerta. Cuando se giró para irse, las rubias vieron las muchas escamas de caspa en su espalda. La primera rubia se volvió hacia la segunda rubia y dijo, «Iu». La segunda rubia respondió, «Está bien. Si puedo llevarlo a casa, le daré cabeza y hombros». La primera rubia miró a la segunda rubia y le preguntó, «¿Cómo estás, hombros?». Bobby provocó una risa amistosa de todos, excepto de su esposa. Ella simplemente se sentó en su mesa en la parte de atrás y le lanzó miradas sucias. Dio un paso al frente y presentó al próximo aspirante a comediante. El tipo que subió al escenario miró a la multitud y dijo, 2 niños estaban discutiendo cuando una maestra entró al salón. La maestra les preguntó por qué discutían y el primer niño dijo, encontramos un billete de $10 y decidimos dárselo al que diga la mentira más grande. Deberías avergonzarte de ti mismo, dijo el maestro. Cuando tenía tu edad, ni siquiera sabía que era mentir. Ambos muchachos se miraron, asintieron y le entregaron los 0.10 a la maestra. Se rió cortésmente y luego continuó, un hombre va al médico y le dice, doctor, no importa lo que toque, todo duele. El médico le preguntó a qué se refería y el hombre respondió,
cuando me toco el hombro me duele, cuando me toco la rodilla me duele y cuando me toco la frente realmente duele. El médico negó con la cabeza comprensivamente y dijo, sé exactamente cuál es el problema. Te rompiste el dedo. ¿No era tan gracioso? Así que tomé un sorbo de cerveza y encuesté a la multitud sin ningún motivo, solo observando a la gente. Cuando Cookie se sentó a mi lado. Oye, guapo, cómprale un trago a la pobre trabajadora. Llamé la atención de Karen y señalé a Cookie. Karen asintió y después de un momento colocó un destornillador frente a Cookie. ¿Y qué le debe Wally a su sociedad? Nada. Solo curiosidad. ¿Curioso? ¿Curiosidad por saber qué? Sobre ti. ¿Yo? No puedes hablar en serio. ¿Por qué no? Eres un chico guapo y agradable. ¿Bonito? ¿Yo? Sí, lo eres. Vienes mucho aquí y puedo decir por la forma en que nos miras a Karen, Tina y a mí que te gusta lo que ves. Pero no eres como mucha otra gente que viene aquí. Mantén las manos quietas y no hagas comentarios lascivos o sugerentes. La pregunta es, ¿por qué no nos has golpeado a ninguno de nosotros todavía? ¿Sabes por qué, Cookie? Estoy casada. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué estás casada con ese vagabundo? Seguramente debes saber que ella te está engañando. Esto me tomó por sorpresa y Cookie captó la expresión de mi rostro. ¿No lo sabías? ¿Cómo es posible que no lo supieras? Todos los demás lo saben. ¿Cómo lo sabes? Ella señaló con el dedo y dijo, ¿ves a ese chico de allí sentado en la cabina de la esquina con la pelirroja? Ese es mi hermano Rick. Trabaja en Benton's. Todo el mundo allí sabe de su esposa y Billings. Rick vino aquí un día y te vio sentado aquí y yo estaba hablando contigo. Más tarde me dijo que sentía pena por ti. Y cuando le pregunté por qué, me lo dijo. Lo que no puedo entender es por qué, si todo el mundo lo sabe, nadie se molestó en decírmelo. No lo sé. Tal vez por una variedad de razones. Nombra algunas. Hay lo que se llaman matrimonios abiertos en estos días. Hay quienes les gustas demasiado como para lastimarte. Y hay quienes pueden ser la otra cara de la moneda y no les gustas lo suficiente como para estar felices de que esto te esté sucediendo. Puede haber gente a la que le gustas, pero le gustas más a tu esposa. Ella terminó con el destornillador y dijo, se acabó el descanso. Necesitas volver a poner tu trasero a trabajar. Miré ese trasero cuando ella se fue y me pregunté si aceptaría una cita. Cuando me deshice de Claudia en el kiosco de música, Bobby dijo que ahora era el momento para aquellos que querían intentarlo. Y una voz desde lo más profundo de la audiencia dijo, me gustaría intentarlo. Todos en la audiencia, incluido Bobby, se sorprendieron al ver a su esposa rubia, Brianne, ponerse de pie y dirigirse hacia el escenario. Bobby parecía aturdido mientras le entregaba el micrófono a su esposa. Sé que a mi imbécil esposo le gusta contar chistes rubios mientras me mira directamente. ¿Pero te diste cuenta de que Bobby también es rubio? Es hora de un poco de venganza, querido esposo. Un irlandés, un mexicano y una rubia estaban haciendo trabajos de construcción de andamios en el piso 20 de un edificio. Estaban almorzando y el irlandés dijo, carne en conserva y repollo. Si alguna vez vuelvo a almorzar carne en conserva y repollo, saltaré de este edificio. El mexicano volvió a abrir su lonchera y exclamó, burritos de nuevo. Si alguna vez consigo otro burrito, también saltaré. El hombre rubio abrió su almuerzo y dijo, Bolonia de nuevo. Si consigo un sándwich de mortadela más, saltaré también. Al día siguiente, el irlandés abrió su almuerzo, vio carne en conserva y repollo, y saltó hasta morir. El mexicano abrió su almuerzo, vio el burrito y saltó del andamio. El rubio abrió su almuerzo, volvió a ver la mortadela y saltó a su muerte también. En el funeral, la esposa del irlandés lloró. Ella dijo,
Si hubiera sabido cuánto estaba cansado de la carne en conserva y el repollo, nunca se lo habría vuelto a dar. La esposa del mexicano también lloró y dijo, podría haberle dado tacos o enchiladas. No sabía que odiaba tanto los burritos. Todos se volvieron y miraron a la esposa del hombre rubio y ella dijo, no me mires a mí. Preparó su propio almuerzo. Ella se rió mucho y dijo, ¿cómo llamas a un hombre rubio con un coeficiente intelectual de 35? Dotado. ¿Por qué las rubias no comen más M&M? Candy. Son difíciles de pelar. ¿Cuál es la diferencia entre una rubia y los bonos del gobierno? Los bonos están madurando. Y por último, pero no menos importante, ¿qué tienen en común las rubias y las botellas de cerveza? Ambos están vacíos del cuello para arriba. Brianne recibió una ovación de pie de las mujeres del público y sus acompañantes masculinos, que querían mantenerse alejados de sus damas. Por lo general, cuando el comediante terminaba de actuar, Bobby aparecía, tomaba el micrófono y preguntaba si alguien más quería intentarlo. Si nadie quería intentarlo, Bobby contaba uno o dos chistes rubios más. Gracias a todos por venir y desearles a todos una buena noche. Eso no sucedió esta vez. Cuando Bobby aún no se acercó, Brianne dejó el micrófono en el suelo y volvió a la mesa que compartía con sus amigas. Finalmente, Bobby se acercó de nuevo al kiosco de música. Inclinándose para levantar el micrófono, murmuró, perra. Sin darse cuenta de que el micrófono era lo suficientemente sensible como para levantarlo. Hubo silencio en la multitud, y cuando Bobby se llevó el micrófono a la boca y dijo, eso es todo por esta noche, amigos. No hubo ninguno de los vítores o aplausos habituales. Me levanté y me fui a casa. Durante los siguientes 3 meses, fingí ser un esposo amoroso para una mujer que fingía ser una esposa amorosa. Recibí varias comisiones y un cheque de bonificación, que cobré, y luego escondí el dinero en una caja fuerte que Claudia no conocía. No era una suma muy grande, unos 10.000. Y no fue suficiente para alimentarme después del divorcio cuando tuve que regalar la mitad de todo lo que tenía. Y entonces los dioses me sonrieron como tantas otras personas. Compré boletos de lotería, crucé los dedos y comencé a soñar. Tuve suerte y compré el boleto ganador de Powerball. Acerté 4 números, tuve Powerball y Powerplay, y el boleto me valió $440,000 antes de impuestos. Al final, cuando lo cobré, me habría traído alrededor de $228,200. No me haría rico, pero sería suficiente para comenzar una nueva vida después de Claudia. Tenía 6 meses para cobrarlo, así que tuve que finalizar el divorcio antes de recibir el dinero o iría a la herencia que dividiríamos entre nosotros. El momento fue perfecto. Claudia acababa de recibir un ascenso y su salario era un poco más que el mío, por lo que no habría pensión alimenticia. Tendría que pagar las costas judiciales. Y no había forma de evitarlo a menos que de alguna manera hiciera que Claudia demandara. Y no vi que eso sucediera. El mayor problema, me pareció, era que Claudia podía impugnar el divorcio. En ese caso, podría arrastrarlo antes de presentarlo, y luego se convertiría en otro de nuestros activos a dividir 50. Tenía que encontrar una manera de hacer que Claudia no quisiera pelear. Por lo que sabía, ella no querría hacerlo de todos modos. Pero necesitaba alguna forma de asegurarme de que ella no lo hiciera. Lo que pasa con no fault divorcios es que podrías presentar una demanda citando infidelidad, pero no importaba. Incluso si presentara una demanda alegando infidelidad, Claudia podría reírse de mí y decir que no tenía pruebas, que todo era solo mi imaginación y que necesitábamos recibir asesoramiento matrimonial para descubrir de dónde venían mis inseguridades y luego abordarlas. La cosa era que no tenía pruebas. Decir, vamos, todo el mundo sabe que no era una prueba, ni tampoco tomarse de la mano y besarse. Necesitaba pruebas sólidas de audio y video para afirmar eso.
Evidencia que podría arrojar sobre la mesa frente a Claudia para que se diera cuenta de que efectivamente se había divorciado y que estaba perdiendo el tiempo tratando de luchar para que permaneciéramos juntos. No tenía tal evidencia, y después de hablar con un par de agencias de detectives privados, me di cuenta de que no podía permitirme obtener la prueba que necesitaba si seguía ese camino. Mientras estaba sentado en la sala de espera de mi médico, una mujer entró en la oficina arrollando a un anciano en silla de ruedas. Cuando ella se acercó a la recepción, el hombre estaba sentado allí solo y en silencio. Justo cuando pensé que debería conversar un poco con él, un niño pequeño se deslizó del regazo de su madre y se acercó a la silla de ruedas. Poniendo su mano en el brazo del anciano, dijo: «Sé cómo te sientes. Mi mamá también me hace andar en silla de ruedas». La mujer, cuyo nombre era María, se rió de esto y continuó trabajando como enfermera pediátrica. Hago un trabajo difícil al vacunar a los niños. Un día fui a la sala para darle una inyección a Lizzie, de 4 años. Cuando vio la aguja, gritó: «No, no, 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 no». Su mamá la regañó y le dijo: «Lizzie, este no es un buen comportamiento». Entonces Lizzie gritó aún más fuerte: «No, gracias. No, gracias». Esto provocó una risa cortés y terminó diciendo: «Estaba montando en bicicleta con mi nieta de 8 años, Caroline. Pedí un pequeño deseo. 10 años después le dije que querrás estar con tus amigos, no caminar, andar en bicicleta y nadar conmigo como lo haces ahora». Caroline se encogió de hombros. «En 10 años, aún serás demasiado viejo para hacer todas esas cosas». Era noche de micrófono abierto en The Strip nuevamente y tomé una copa o dos antes de dirigirme a la casa de Claudia. Ella estaba fuera de la ciudad de nuevo. Cookie se sentó en el taburete junto a mí y me entregó lo de siempre: «Cómprale un trago a la pobre trabajadora». Parecía hacer eso cada vez que venía. Sonreí y saludé a Karen y ella vino con una bebida de galletas en la mano. «Parece que nos hemos metido en una rutina familiar. Estás un poco callado hoy, Wally. No pareces estar disfrutando». «Tengo muchas cosas en mente, Cook». «¿Sobre qué, por ejemplo?» Estaba de buen humor para volcarlo todo sobre ella. «No me parece tan importante». «Entonces, ¿qué pasa si no puede pagarlo?» «Solo encuentra a alguien que pueda pagarlo». «¿Qué? ¿Dijiste que no crees que su esposa lo sepa? Así que ve a decírselo. Haz que ponga los perros sobre esos dos tramposos. Ella los atrapará, se divorciará de su trasero y llamará a la novia de su esposo. Todo se hará público y no te costará ni un centavo». Me reí, la agarré y la besé. «Gracias, gracias, gracias», y la besé de nuevo. Ella se rió y dijo: «Una vez que te deshagas de esa perra, podemos hacerlo de nuevo». «Hay algo que esperar», dije, me levanté y salí del bar. Al día siguiente llamé a Sarah Billings, le recordé quién era yo y luego le pregunté si podía hablar con ella. Ella preguntó: «¿Qué pasa?». Y dije que se trataba de una situación que nos involucraba a los dos y que era demasiado delicada para discutirla por teléfono. Ella accedió a reunirse conmigo a almorzar en el restaurante Tricochi al mediodía. Llegué 10 minutos antes, le dije a Jared que esperaba una invitada, la describí y luego tomé un puesto en la parte trasera de la habitación. La señora Billings llegó a las 12 en punto y se instaló en la cabina frente a mí, se puso manos a la obra. «¿De qué situación quieres hablar?». Mientras esperaba a que ella llegara, reflexioné sobre la mejor manera de iniciar la conversación y no tuve una idea clara hasta que se sentó a la mesa. Su enfoque directo resolvió todos los problemas para mí. Fui directo al grano. «Tu esposo y mi esposa están teniendo una aventura. Una bastante larga, me temo». «¿No puedes hablar en serio?». «Me temo que sí». «¿Tiene alguna prueba?». «Solo lo que he visto con mis propios ojos». «¿Realmente los viste?». «No el acto en sí, pero vi lo suficiente como para convencerme a mí mismo». «No lo entiendo». «Los viste,
¿Pero no los viste? Le expliqué cómo descubrí lo que estaban haciendo, cómo fui a Houston y qué vi allí. Reconozco que la corte no aceptará esto como evidencia, pero no tengo la menor duda, ni la más mínima, sobre lo que sucedió después de que bajaron del ascensor en el 9º piso. Tampoco tendría ninguna duda si lo hubiera visto. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte de ella? Tan pronto como pueda. Muchísimas gracias por hacerme saber eso. Tengo 2 razones para decirte lo que está pasando. La primera es que realmente pensé que debería saberlo. ¿Y el segundo? Principalmente por razones egoístas. El divorcio irá mucho más rápido si Claudia no lucha contra él. Pero creo que en ausencia de pruebas contundentes, ella lo impugnará. El problema es que no tengo pruebas contundentes. Pensé en contratar a un investigador privado para que me diera esa evidencia, pero he llegado a la conclusión de que no hay forma de que pueda pagarla. Pero tú puedes. Eso espero. Querrás obtener la evidencia que necesitas para deshacerte de este imbécil torcido. Y luego, en agradecimiento de que te haya descubierto, comparte esa evidencia conmigo. Ella me miró pensativamente, luego dijo, y luego, como venganza, te ofrecerás a entretenerlos y luego les harás saber que les frotaremos las narices. Ante esto, me reí y dije, hable en serio, señora Billings. No hay forma de que puedas hacer creer a nadie que una mujer como tú se acostaría con un chico como yo, ni siquiera para vengarse de su marido. Además, si hacemos esto y les hacemos saber, socavará lo que estoy tratando de lograr. Le dará a Claudia algo que pueda usar como contraargumento, y el divorcio terminará prolongándose. Quiero deshacerme de esta mujer infiel lo antes posible. Creo que eso también me afectará. Bien, tomémoslo por lo que podría ser y sigamos adelante. Intercambiamos números de teléfono celular y nos separamos. Claudia estaba en casa cuando llegué, y durante la cena hablamos sobre cómo nos había ido el día. Los dos todavía estábamos desempeñando el papel de cónyuges amorosos, así que nos acomodamos en el sofá y miramos televisión hasta la hora de acostarnos y luego nos fuimos a dormir. No sé si Claudia consideró hacer el amor o no. El martes repetía lunes y esperaba que el miércoles repitiera lunes y martes. Pero al mediodía del miércoles recibí una llamada de Claudia diciendo que ella y su jefe necesitaban estar en Detroit el jueves por la mañana, así que volaban a las 4 p.m. y ella no estaría en casa esa noche. Así que hice lo que solía hacer cuando Claudia no estaba los miércoles y fui a la pista de aterrizaje. Estaba trabajando hasta tarde y, como consecuencia, llegué allí después de que la noche de micrófono abierto ya había comenzado. Así que extraño los chistes de Bobby Rubio. Karen me trajo un PBR y dirigí mi atención al kiosco de música. Miré hacia la mesa donde solía sentarse su esposa y vi que ella no estaba allí. Por lo que recuerdo, ella nunca se perdía las noches de micrófono abierto, y me preguntaba si lo que había sucedido el miércoles anterior tenía algo que ver con eso. El tipo que estaba parado allí era un habitual, pero nunca antes lo había visto subir al escenario. La economía está muy mal. Los CEO ahora están jugando golf en miniatura. Las acciones de Hot Wheels y Matchbox cotizan al alza que las de GM. McDonald's está vendiendo una cuarta parte de sus productos no sindicalizados. Los padres en Beverly Hills despidieron a sus niñeras y se ven obligados a aprender los nombres de sus hijos. Un camión cargado de estadounidenses llegó a México. Se apagan las luces en Motel 6 y finalmente la turba despide a los jueces. Me reí cortésmente y luego escuché comprarle un trago al pobre obrero y me volví para ver que Cookie había tomado el taburete a mi lado. Esto continuó y antes de que pudiera decir una palabra, Karen ya estaba colocando una bebida frente a Cookie. Me sorprendió muchísimo cuando la agarré y la besé con fuerza. Mierda. ¿Por qué de repente? Seguí tu consejo y contacté a Sarah Billings. Ella no sabía que su querido esposo estaba esparciendo polen a sus espaldas. Estoy seguro de que ella hará preguntas sobre él, pero no estoy seguro de que comparta conmigo lo que descubra. Sin embargo, no importa. Como dijiste,
Cuando ella se divorcie de él, se hará público y puedo aprovecharme de eso. Y todo lo que obtendré por ese consejo es un beso. ¿Qué querrías en cambio? Pregúntame de nuevo cuando tu divorcio sea definitivo. La miré fijamente durante un largo momento y luego dije, cuenta con ello. Ella sonrió, terminó su trago y volvió a trabajar. Cuando llegué a casa del trabajo el jueves, Claudia estaba en casa y la cena estaba casi lista. Cuando entré, ella preguntó, ¿cena primero o postre? La cena primero. Si empiezo con el postre, es posible que nunca lleguemos a cenar y sería una pena tirarlo. Recuerdo como siempre elegías el postre primero. Y recuerdo cuando no eras una puta infiel, pensé. Como decía mi boca, entonces era mucho más joven y no me daba cuenta de que necesitaba comida para mantener mi fuerza y resistencia. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá y vimos la televisión antes de irnos a la cama. La semana siguiente pasó sin viajar, pero Claudia trabajó hasta tarde y tuvo que salir mediodía el sábado. Sarah Billings me llamó el martes y me pidió que la viera a almorzar en Tricochis. Cuando llegué, ella ya estaba allí sentada en una cabina en la última fila. Había un sobre grande sobre la mesa frente a ella y ella me lo entregó cuando me senté. Esto es todo lo que podrías pedir y más. Ya sabes que ella está engañando. Tú, así que no miraría los discos si fuera tú. Es probable que las imágenes permanezcan en su memoria. Sé que están en mi cabeza. Se llevará una gran sorpresa cuando se lo entregue. Mi investigador descubrió que el querido Thomas alquiló el apartamento para usarlo como nido de amor. Si lo hubiera registrado a su propio nombre, mi investigador no habría tenido derecho legal a instalar vigilancia de audio y video allí. Su error fue que en lugar de registrar el apartamento a su nombre, facturó a la empresa. Dado que él facturó a la empresa y yo soy empleado de la empresa, pude autorizarlo, lo cual hice. Déjame adivinar. Martes y jueves cuando Claudia me dijo que iba a llegar tarde al trabajo, y sábado cuando me dijo que tenía que ir a trabajar mediodía. Lo adivinaste y los lunes, miércoles y viernes son almuerzos largos. Me sorprende que no hicieran nada el domingo para que la semana fuera perfecta. El domingo era nuestro aniversario de bodas y él no podía escaparse. Ahora que tienes pruebas, ¿qué vas a hacer? Contrataré a un abogado y pediré el divorcio. Usa el mío. Él ya tiene todo el papeleo listo. Planeo que mi esposo reciba una citación judicial por su trabajo justo antes de degradarlo al puesto que ocupaba antes de casarme con él. Si lo hacemos bien, podemos presentar los documentos al mismo tiempo. Dame el número de tu abogado y lo llamaré tan pronto como regrese a la oficina. Eso es lo que pensé, así que le dije que esperara tu llamada. Una cosa más. Debido a algunas de las cosas que se dijeron después de que terminaron sus asuntos, voy a entregarle una orden de protección. Al mismo tiempo recibe los papeles del divorcio. Quizás quieras pensar en hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué se dijo? Hablaron de cómo sería mucho más fácil para ellos si tú y yo ya no estuviéramos juntos. Tom dijo que si yo moría, el acuerdo prenupcial sería nulo y él perdería. Tu esposa se rió y dijo que solo recibirías 100.000 si morías, 200.000 si tu muerte era accidental. Y luego le preguntó si tenía alguna idea de cómo podían hacer eso. Y él dijo que era algo en lo que pensar. Me di cuenta por el tono de sus voces que solo estaban bromeando. Pero me dio otra razón para golpearlo. Mi problema es que no creo que pueda pararme frente a un juez en una audiencia de culpabilidad y decir que temo por mi vida sin reírme. Ella estaba mintiendo de todos modos. Solo tengo 25.000 en seguros de vida. Pero estoy de acuerdo contigo, así que tendré algo con lo que golpearla. ¿Tienes vacaciones? 3 semanas. ¿Por qué? Pensé que el día después de degradar a Tommy, podría nombrarte como el nuevo presidente de la compañía. Por supuesto, solo será una farsa.
pero piensa en cómo se tomará que el esposo de la mujer con la que se ha estado divirtiendo será su nuevo jefe. Él estará furioso. Incluso podrías pretender construir un caso contra él para que lo despidan. ¿Por qué no lo despides en lugar de degradarlo? Probablemente demandará a la empresa por despido improcedente. ¿Qué tipo de despido improcedente? El apartamento que está pagando a expensas de la compañía es una apropiación indebida de fondos de la compañía para uso personal. Su romance con una empleada casada bajo su supervisión directa abre a la empresa a la posibilidad de una demanda por acoso si él se cansa de Claudia y la patea a la acera y ella se enoja lo suficiente como para tratar de vengarse de él. Todo esto, más el hecho de que te está engañando, demuestra que no se puede confiar en él y que no puedes hacer que tu empresa esté dirigida por un hombre que no se oxide. Lleve todo esto a su abogado y vea qué dice. El lado negativo de ese argumento es que tendrás que quedarte con Claudia, aunque probablemente quieras arrancarle el pelo de raíz. ¿Por qué querría hacer eso? Déjala, quiero decir. Por el acoso. Todo lo que tiene que hacer es decir que su esposo le dijo que la despediría y le daría una mala referencia si ella no aceptaba. Te quedarás con ella, le darás un pequeño aumento y la ascenderás al trabajo más horrible del lugar y, después de un tiempo, se cansará del trabajo de mierda y renunciará. Miré mi reloj. Necesito volver al trabajo. Gracias por esto, dije, recogí el sobre frente a mí y me puse de pie. ¿Qué hay de mi idea de hacerte presidente por unas semanas? Eso no funcionará. Si lo despides y él no está presente, lo he hecho. Tal vez solo quiero tenerte cerca para conocerte mejor. Podemos hablar de eso cuando tengamos más tiempo. Tienes mi número. Llámame. Mientras conducía al trabajo, pensé en lo que ella dijo sobre querer conocerme mejor. La llamaría, pero solo para hablar sobre el divorcio y el momento de que nuestros cónyuges separados presenten una solicitud ante el tribunal. ¿Cómo se conocen mejor? No, ella era bistec, langosta y champán y yo Coca-Cola Light, hamburguesas y patatas fritas. Simplemente no funcionaría. De regreso a la oficina, llamé al abogado cuyo número me había dado y lo encontré esperando plenamente mi llamada. Hablamos y él me dijo que todo el papeleo estaba listo y que solo necesitaba copiarlo y poner mis datos en lugar de los de Sara. Él me dio un precio y yo le di mi número de tarjeta de crédito. Dijo que los papeles estarían listos para firmar al día siguiente y acordé reunirme con él a las 4:00 para firmar los papeles. Cuando me metí en la cama, Claudia me besó, me susurró que te amo y se quedó dormida. Me quedé mirando al techo y me pregunté si realmente se sentía así, de ser así, porque me estaba engañando. Estos pensamientos nunca me abandonaron mientras me dormía. A las 4 en punto entré en la oficina de Dewey Cheatham y Howe y me llevaron a la oficina de Stanley Howe. Me sorprendió ver a Sara allí, y resultó que firmar mis papeles era solo una parte de la razón por la que estaba allí. También fue una sesión de planificación estratégica. Se trataba de cuando presentar una solicitud para los cónyuges que están contemplando el divorcio debido a la fecha límite del boleto de lotería. Quería hacerlo tan temprano como ayer, pero Sara quería esperar el momento adecuado. En su opinión, el momento adecuado era cuando la pareja estaba en uno de sus viajes. Los imaginó caminando de la mano por el ascensor del hotel donde se hospedaban. Seguí presionando por un servicio inmediato, y finalmente Sara preguntó, ¿por qué es tan importante que no puedas esperar 1 o 2 semanas? Abrí la boca para decirle eso y la cerré con la misma rapidez. Yo no era abogado y no conocía la ley, y podría estar equivocado, pero podría ser que ocultar activos fuera contra alguna ley y mi abogado no me dejara hacerlo. Es solo que es importante para mí, eso es todo, dije. La reunión terminó con el aplazamiento del caso mientras Sara averiguaba cuándo Shepherd y Claudia volverían a salir a la carretera. Había una cafetería en el primer piso del edificio, y cuando bajábamos del ascensor, Sara me pidió que tomara una taza de café con ella. Tomamos nuestros cafés y nos sentamos a la mesa. Sara tomó un sorbo de su café y luego dijo, «Está bien, Wally, derrama».
¿Derramar qué? Era obvio que ibas a decirnos porque tenías tanta prisa por acudir al servicio de tu esposa, pero de repente decidiste no hacerlo. Entonces dinos qué está pasando. Le conté sobre el boleto, la fecha del rescate y por qué de repente decidí no avisarle a Ao. Ella se rió y dijo, no hay problema, Wally. Solo dame el boleto. Te lo compraré y lo cobraré. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Piensa porque te acercaste a mí en primer lugar. No podías permitirte contratar a un investigador privado, y yo puedo. Sabías que podía porque soy rico. Sigo siendo rico, Wally. ¿Y de qué sirve la riqueza si no puedes usarla para conseguir lo que quieres? Quiero que Tommy sea atendido de la manera que describí en la oficina de la casa. Para conseguir lo que quiero, usaré mi riqueza. Además, tendrás una prima si compro tu boleto. ¿Cómo es eso? Te daré 40 en efectivo y puedes guardarlo en una caja fuerte o en un colchón y no pagar impuestos estatales o federales por él. Pero terminarás pagando impuestos, así que le daré el boleto a mi contador y para cuando se paguen los impuestos, habrá desaparecido en el volumen general y no ascenderá a un centavo. Por otra parte, Wally, solo estoy usando mi riqueza para conseguir lo que quiero. Solo me encogí de hombros y acepté. No sé cómo lo hizo, pero 2 días después me dio 40.000 en efectivo y los guardé en mi caja de seguridad. Sara consiguió lo que quería y todo sucedió exactamente como lo había imaginado. Claudia y Sheet salieron del ascensor en el vestíbulo del Atlanta Marriott Hotel, sonriendo y tomados de la mano. Las sonrisas desaparecieron cuando una guapa mujer rubia, masticando chicle, se acercó a ellos y les entregó a cada uno un sobre, luego les informó que les habían servido. Claudia miró el sobre que tenía en la mano y lloró. Sheet le miró a la cara y su cara se puso fea. Intentó rasgar el sobre por la mitad, pero no pudo porque era demasiado grueso. Lo tiró al suelo y lo pateó con el pie y se deslizó por el suelo hacia el ascensor justo cuando se cerró la puerta. Claudia se desplomó en una de las sillas del vestíbulo y sollozó entre sus manos. Sheet la miró con disgusto y se fue al bar. Unos minutos más tarde, Claudia sacó su teléfono celular de su bolso y pasó los siguientes 10 minutos tratando de llamar. Cuando no hubo respuesta, se rindió, tiró el teléfono al suelo y volvió a llorar. Lo creas o no, cuando apagué el reproductor de CD y saqué el disco, me sentí triste al ver el video que Sara había hecho. Amaba a Claudia y todavía siento algo por ella. Verla sufrir me entristeció. Pero mis sentimientos por ella no eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a lo que le estaba haciendo a ese bastardo. Recordé esa mañana cuando la atendieron, recordé todas las llamadas que había hecho y que había ignorado. Me preguntaba qué podría decir ella que marcaría la diferencia. Cuando ella llegó a casa, descubrió que había cambiado las cerraduras y no podía entrar. Dejé que tocara el timbre y lo toqué durante unos 15 minutos antes de abrir la puerta. ¿No leíste todos los papeles del sobre que te entregaron? ¿No ha leído la orden de protección que requiere que se mantenga al menos a 500 pies de distancia de mí, de mi hogar, de mi lugar de trabajo y de cualquier otro lugar en el que pueda estar? Vete ahora, antes de que llame a la policía y vengan a arrestarte. No puedes hacerme eso, Wally. Esta es mi casa, también. El juez que firmó la orden no lo cree así, Claudia. Ahora vete antes de que llame a la policía. Maldita sea, Wally, tienes que dejarme hablar contigo. Tienes que dejarme explicarlo todo. No, Claudia. Ese incidente con el algodón que me diste lo dijo todo, y le cerré la puerta en la cara. Por supuesto que era mentira. Ella no me había contagiado la enfermedad social, pero ella no lo sabía, y esperaba que pensarlo la atormentara hasta que ella misma se hiciera la prueba. 5 minutos después, ella seguía golpeando la puerta y llamé a la policía. Llegó un coche con 2 oficiales. Les mostré mi identificación y le dijeron a Claudia que tenía que irse.
Trató de discutir con ellos hasta que finalmente le dijeron que se fuera y se mantuviera alejada o que la arrestarían. Lanzó una mirada de desaprobación a la casa y se fue. Esperé 2 días y luego la llamé y le dije que me reuniría con ella en Barney's Tavern y la dejaría hablar. Nos conocimos y obtuve la mierda que esperaba. Ella lo hizo por nosotros. Lo hizo porque el dinero ayudaría a pagar nuestras deudas, y una vez hecho eso, planeaba irse. Ella solo me amaba, y con Billings era solo sexo y no era genial. Estaba mucho mejor. Pudimos superarlo porque nos amábamos. Solo dale una oportunidad. La escuché y luego di mi opinión. Solo firma los papeles y envíaselos a Claudia. Firmas y todos los videos tuyos y de ese bastardo haciendo negocios nunca llegarán a tu familia y amigos. Nunca tendrás tu propio sitio de Internet, y nunca aparecerán en ninguno de los miles de sitios de aficionados a los que podría enviar copias. Solo suscríbete y deja que sea Claudia. Después de ver el video de ti y tu amante, esas escenas quedan grabadas en mi mente y nunca desaparecerán mientras estés cerca para recordarme que se acabó entre nosotros, Claudia. Acepta eso y sigue adelante con tu vida. Maldita sea, Wally. No quiero el divorcio. Os amo. Entonces, ahora que soy Ann, no deberías haber empezado a engañarme en primer lugar. Ahora eres mercancía usada y estropeada y no quiero tener nada más que ver contigo. Considérate afortunado. Al menos todavía tienes un trabajo, que es más de lo que se puede decir de un amante de los hombres. Me levanté, la dejé sentada y sonreí, sabiendo que cuando estuviera lista para irse, descubriría que no había pagado el cheque y se quedaría con él. Siguiente capítulo. Sara me llamó 3 días después y me pidió que la viera a almorzar. Nos conocimos en el restaurante Tricochi, y después de que Mandy tomó nuestro pedido, me contó lo que sucedió después de que le sirvieran a Shipman. Aparentemente nunca encontró el sobre que arrojó en el ascensor, por lo que nunca pudo leer la orden de protección. Cuando llegó a casa, no pudo entrar porque Sara había cambiado las cerraduras. Empezó a golpear la puerta de entrada, a patearla con los pies y a gritarle a Sara, «Ven aquí y abre la maldita puerta». Aparentemente, no notó un automóvil estacionado afuera con el servicio de seguridad de Avery escrito en la puerta. 2 hombres salieron del auto, se le acercaron y cortésmente le pidieron que se fuera. Les dijo que murieran y salieran de su propiedad. Uno de los hombres le dijo a Sheethead que habían sido contratados para vigilar la propiedad y asegurarse de que cumpliera con una orden de seguridad que le indicaba que se mantuviera a 500 pies de distancia de la casa. Y la señora Billings nuevamente los reprendió y les dijo que salieran de su propiedad, y cuando no se movieron del lugar, empujó a uno de ellos. Cuando recuperó el conocimiento después de recibir descargas eléctricas, descubrió que los 2 guardias habían sido reemplazados por 2 policías y que estaba esposado. Cuando salió de la prisión y se fue a trabajar, fue detenido por 2 guardias que le dijeron que se les había ordenado que no lo dejaran entrar al edificio más allá del vestíbulo. Uno de los guardias tomó el teléfono e hizo una llamada, y 3 minutos después apareció el gerente de recursos humanos e informó al imbécil que lo despidieron por malversar fondos de la compañía y violar la sección de moral del Manual de Políticas y Procedimientos de la compañía. No puedes hacerme eso, imbécil. Parece que olvidas que yo dirijo este lugar. Se enfureció y enfureció y enfureció, y cuando no se quiso ir, la persona de recursos humanos llamó a la policía. Llegaron, y el imbécil fue enviado a la cárcel por violar una orden de protección por segunda vez. Él no sabía que Sara estaba en el edificio, así que cuando se presentó ante el juez, el mismo que la primera vez, pudo rechazar el cargo porque no había forma de que pudiera haber sabido de la presencia de Sara. Ella no tenía una oficina en el edificio, y no era una de las empleadas habituales, así que él no tenía motivos para pensar que ella podría estar allí. El juez estuvo de acuerdo y lo dejó en libertad. Pero se sintió humillado al ser sacado del edificio esposado frente a las personas sobre las que alguna vez había sido supervisor. Una de ellas fue Claudia. Sara,
como presidenta de la Junta, asumió el cargo de presidenta e informó a Claudia que no necesitaba un asistente personal y que Claudia trabajaría en la secretaría hasta que se le encontrara otro puesto. Mantendría su salario y todos los demás beneficios que había obtenido como asistente personal. Y luego Sara le dijo que realmente quería despedir a Claudia y que no lo había hecho solo porque yo la había disuadido de hacerlo. Sara me dijo que Claudia parecía sorprendida de que Sara siquiera me conociera, y mucho menos interactuara conmigo. Un día después, llamó a Claudia a su oficina y le dijo que la ascenderían a gerente de oficina y la enviarían a una fábrica a 30 millas de distancia. Luego le dijo a Claudia que recibiría un aumento salarial del 10% para que ganara tanto como yo, tal vez incluso un poco más, y que yo no tendría que pagar la manutención de los hijos. Al final de la reunión, le dijo a Claudia que una vez que nuestros divorcios fueran definitivos, tenía la intención de sacarme los ojos como agradecimiento por informarle que su esposo la estaba engañando. Sara me dijo que Claudia salió de la reunión con una mirada de asombro y sacudiendo la cabeza. Claudia aparentemente me creyó cuando le dije que podría pasar con las cintas de video que tenía en mi poder porque ella no luchó contra el divorcio. Era un acuerdo estándar 5050, y todo lo que me costó, además de Claudia, fue la pérdida de la casa. Había que venderlo y dividir las ganancias. No vivimos en él tanto tiempo, así que no había mucha equidad, pero obtuve lo suficiente para hacer el pago inicial del apartamento y mudarme. Claudia alquiló un departamento cerca de su nuevo trabajo. Todavía me llama al menos una vez a la semana y me pide que le dé otra oportunidad. Siempre respondo, gracias por la oferta, pero de nada. El día después del divorcio, Sara me llamó y me preguntó cuándo era definitivo el divorcio. Ayer. La mía es definitiva hoy. ¿Tienes planes para mañana? No, no tengo planes. Lo haces ahora. Recógeme a las 6 fuera de mi oficina. Celebraremos la libertad con cena, bebidas y baile. 7 No me había entretenido desde la última vez que estuve con Claudia, y Sara era una mujer muy atractiva. Entonces dije que 6 es un sí. Te veré entonces, dijo, y rompió la conexión. Sara se veía hermosa cuando la recogí a las 6. Te pedí que me recogieras en el trabajo porque hay algunas personas allí que se han mantenido en buenos términos con Tommy y creo que le harán saber que tú y yo estamos juntos. Las mismas personas probablemente también se lo harán saber a tu ex. La conversación durante la cena fue de naturaleza general, con Sara contando cómo iban las cosas desde que se hizo cargo de la empresa. A ella le encantó y deseó haber intervenido cuando su padre falleció. Le conté cómo iba mi trabajo y sobre el apartamento que compré cuando se vendió la casa. Después de cenar fuimos al Purple Onion a tomar algo y bailar. Es una maldita cosa buena. Al día siguiente era sábado y no tenía que trabajar, así que volvimos a casa y seguimos adelante. Sábado Sara y yo nos levantamos tarde y fuimos a Pegueses a almorzar y luego fuimos a mi casa y lo hicimos de nuevo el viernes por la noche y luego de regreso a su casa nuevamente el domingo. No podía pasar el domingo por la noche en casa de Sara porque tenía que conducir a casa y recoger la ropa que tenía que ponerme para ir a trabajar. Tampoco me dolió que pudiera descansar un poco. Siguiente capítulo. Durante los próximos 2 meses, Sara y yo nos vimos 2 o 3 veces por semana y los fines de semana. Luego, el viernes por la noche, cuando pasábamos el fin de semana en mi casa, ella me dijo que este fin de semana sería el último. Amo cada minuto que hemos pasado juntos, pero no te amo a ti. Y para ser honesto, tú tampoco me amas. Somos buenos amigos con grandes beneficios, pero eso es todo lo que hay y habrá. Realmente desearía que pudiera continuar, pero ha sucedido algo que lo hace imposible. ¿Es algo que hice? Supongo que de alguna manera podrías decir que sí. Quizás puedas explicármelo. Te divorciaste de tu esposa, así que sí, podemos decir que es algo que hiciste. Eso está claro como el barro. Resulta que su ex es un gerente de oficina por encima del promedio y mi gerente de oficina en la sede corporativa presentó un aviso.
Su esposo ha sido transferido a la oficina de su compañía en Los Ángeles. Voy a trasladar a tu ex de donde está ahora a mi oficina y sería demasiado incómodo trabajar con ella mientras juego contigo. Especialmente porque no tengo ninguna duda de que ella sabe de nosotros. Esa fue una de las razones por las que comenzamos a burlarnos de nuestros ex. ¿No es esa una razón para golpear a todos? Ella arruinó mi vida cuando estábamos casados y ahora está arruinando mi vida cuando no estamos casados. Supongo que será mejor que aproveche al máximo nuestros últimos 3 días y la levanté en mis brazos y la llevé al dormitorio. Nos despedimos entre lágrimas el domingo, y el lunes por la mañana me embarqué en la siguiente fase de mi vida como soltero en busca de amor. Siguiente capítulo. Pasé la mayor parte del lunes y martes sintiéndome un poco abatido por la pérdida de Sara. Pero para el miércoles mi ánimo se había levantado. Debido a todas las noches que pasé con Sara, no había estado en la pista de aterrizaje en 1 mes y medio. Apenas había puesto mi trasero en el taburete de la barra, Karen apareció con mi PBR y se sentó en la barra frente a mí. Bienvenido de nuevo, extraño. Es bueno estar de vuelta, señora. Quizás tenga suerte y acepte salir conmigo esta noche. Sabes que no tengo citas con clientes. Así que ve a una cita conmigo y dejaré de venir aquí. ¿Qué? ¿Y perder las propinas? Tú vete. De ninguna manera, Wally. De ninguna manera. Pero juega bien tus cartas y hay una jovencita aquí que podría ver su camino despejado y darte una oportunidad. Y se retiró para cuidar a otro cliente. Ya había terminado la mitad de mi cerveza cuando Bobby se sentó a mi lado. ¿Dónde has estado, Wally? ¿Es el talento tan malo que te alejó? En absoluto. Solo tenía mejores cosas que hacer. Puedo entender eso. Te vi con cosas más importantes que hacer en la Alhambra hace una semana más o menos. Es bueno verte de nuevo. Se levantó para hablar unas palabras con los demás miembros de la audiencia y luego subió al escenario, dio la bienvenida a todos a otra noche de micrófono abierto y comenzó con la esperada broma rubia. Una mujer rubia compra un termo. Ella lo trae al trabajo para mostrárselo a sus amigos. Una de sus amigas, también rubia, pregunta, ¿qué hace? La primera rubia responde, mantiene calientes las cosas calientes y frías las cosas frías. El amigo pregunta, ¿qué tienes dentro? ¿Ahora mismo? Una taza de café y 2 helados. Entonces salió el primer aspirante a comediante. Resultó ser el tipo en el mostrador de turno diurno en Mavericks, donde repostaba combustible por las mañanas. Mi mamá vive en Newark y no la he visto en un par de años, pero hablamos por teléfono al menos una vez a la semana. Ayer hablamos, y mientras colgaba el teléfono, pensé en mi mamá y se me ocurrieron 10 razones por las que se lo debo. Mi mamá me enseñó el valor del trabajo bien hecho. Si van a matarse unos a otros, háganlo afuera. Acabo de terminar de limpiar. Mamá me enseñó religión. Será mejor que reces para que salga de la alfombra. Mamá me enseñó a viajar en el tiempo. Si no te enderezas, te enviaré a mediados de la próxima semana. Mamá me enseñó lógica porque yo lo dije. Por eso mamá me enseñó a ser previsor. Asegúrese de usar ropa interior limpia en caso de que tenga un accidente. Mamá me enseñó ironía. Sigue llorando y te daré una excusa para llorar. Mamá me enseñó la ciencia de la ósmosis. Cierra la boca y come tu almuerzo. Mamá me enseñó acrobacias. Mira la suciedad en tu cuello. Mamá me enseñó resistencia. Te quedarás ahí sentado hasta que se acaben todas las espinacas. Pero sobre todo, mamá me enseñó paciencia. Espera a que tu papá llegue a casa. Tuve que reírme porque recordaba haber escuchado la mayoría de esas palabras de mi madre y, a juzgar por la risa, también deben haber sido del agrado de todos en la audiencia. En medio de este discurso, alguien se sentó en el taburete a mi lado y escuché el familiar, ¿puedes darle de beber al pobre trabajador? Como de costumbre,
Las palabras apenas salieron de su boca cuando Karen ya estaba colocando la bebida en la barra frente a ella. ¿Recuerdas lo que dije sobre las cartas de Wally? Ella me dijo antes de irse que cuidara a otro cliente. ¿A qué se refería?, preguntó Cookie. Creo que quiso decir que, dado que estoy divorciado, debería invitarte a salir. Bueno, ¿qué vas a hacer eso? ¿Cuáles son mis posibilidades de que digas que sí? No lo sé hasta que lo preguntes. Dijo eso. ¿Te gustaría cenar conmigo la próxima noche libre? No. Supongo que eso responde a mi pregunta sobre las probabilidades. No, no es así, me estás perdiendo, chica. Estoy recibiendo algunos mensajes contradictorios. No, no puedo cenar contigo en mi próximo día libre. Pero estoy libre el segundo día. ¿Y cuándo será eso? Martes. Bien, déjame intentarlo de nuevo. ¿Te gustaría cenar conmigo el próximo martes? Sí, lo haría. Cogió una servilleta de bar, escribió en ella y me la tendió. Llámame para que podamos configurarlo. Debo ir. Y ella se levantó y volvió a trabajar. Como acababa de terminar mi tercera jarra de cerveza, decidí que era hora de go. Estaba en la puerta de Cookie a las 6 del martes, y mientras presionaba el timbre, reflexioné a dónde me llevaría el próximo capítulo de mi vida. El fin. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.